y desarrollar en ello. Soy Fernando Rosales, emprendedor desde hace más de 20 años, con varios emprendimientos, varios fracasos, algunos éxitos. Y el día de hoy te quiero invitar a que conozcas cómo puedes construir una cultura de productividad dentro de tu organización. Cómo alinear a todos tus colaboradores hacia la visión por alcanzar y desarrollar en ellos la actitud correcta y la mentalidad necesaria para que te ayuden a hacerlo realidad. Te invito a que dediques algunos minutos para conocer cómo lo puedes hacer y al final poderte dar una herramienta para que puedas poner en práctica esto el día de hoy en tu empresa. Bienvenido y gracias por este tiempo. Espero que sea de mucho provecho y valor estos minutos que vamos a estar juntos. Bueno, vamos a platicar cómo construir una cultura de productividad en tu organización. Y bueno, primeramente vamos a hablar de cómo está el contexto hoy en día en el mundo. No importa en qué país estés, en qué ciudad, muchas veces uno cree que lo que le sucede con su equipo de trabajo tiene que ver con esas particularidades de nuestra cultura. Pero la verdad es que hay tantos estudios hoy en día a nivel mundial que nos permite ver que esta situación que normalmente estamos viviendo, que tiene que ver con falta de compromiso, con rotación de personal, etcétera, no es algo único de una cultura latina, ni de mexicanos o colombianos, sino que es una tendencia mundial. Entonces vamos a empezar a platicar un poco de un estudio que lanzó la empresa LinkedIn, esta red social de profesionales a nivel mundial, que tiene más de 400 millones de usuarios. Hicieron un estudio para identificar cuál era el impacto que tenía el propósito en el trabajo. Fue todo un estudio que hicieron en el año 2016 y llegaron a las siguientes conclusiones. Se dieron cuenta que 2 de cada 3 empleados están completamente desconectados de su trabajo. También se dan cuenta que solamente el 30% de estos colaboradores están activamente involucrados, son entusiastas y comprometidos con su trabajo. Se dieron cuenta también que hoy en día las personas están buscando trabajos que les den satisfacción personal. Y se dan cuenta que esta satisfacción personal viene de conectar su propósito personal con el propósito de la organización en la que trabajan y que su trabajo genere un impacto significativo. De una manera muy lógica, pero bueno, ya hay un estudio que lo respalda, hablan que los empleados que están más satisfechos pues son más productivos y duran más dentro de su trabajo. Este estudio se da cuenta que nunca en la historia había sido tan crucial conectar a las personas con su propósito. Y para mí lo que más interesante se vuelve todo este estudio es que se dan cuenta que el líder tiene el poder de hacer este trabajo significativo. O sea, que puede crear compromiso e inspiración conectando el propósito individual del colaborador con el propósito de la organización. Y esto, ¿por qué considero yo que es algo muy importante? Porque nos permite al líder tomar la iniciativa y poder hacer ese vínculo para que nuestros colaboradores se comprometan con nuestra organización. Otra empresa también a nivel mundial que invierte mucho en investigar el comportamiento humano es Google. Y ellos lanzan un proyecto hace algunos años que se llama Proyecto Aristóteles, que lo pueden encontrar por ahí en internet. Y van a encontrar mucha información, pero yo rescato los siguientes puntos de todo este proyecto. Es una investigación de varios años para codificar cuáles son las características de un equipo exitoso, de esta efectividad grupal.
Y participan no solamente Google, sino 3 de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: MIT, Carnegie Mellon y Union College. Y estudian por más de 2 años a 180 equipos de trabajo, ¿no? Equipos directivos, gerenciales, de operadores, de cualquier tamaño de empresa, de diferentes niveles de preparación, y concluyen varias cosas, pero yo me gusta resaltar 2 cosas. Primeramente, concluyen que el éxito de un equipo no tiene que ver con contar con las mejores personas, ni las más hábiles, ni las más inteligentes, ni las que más saben. Ellos encuentran que el éxito está en equipos que tienen 5 características. Primeramente, que hay confiabilidad. Eso quiere decir que todos cumplen, cada quien cumple lo que debe de hacer, ¿no? Segundo punto, que hay estructura y claridad, tanto en los roles como en los objetivos de cada uno de los miembros del equipo. Tercer punto, el impacto, que todo lo que está haciendo el equipo trasciende en el bien común, no solamente en el resultado del mismo equipo o de la compañía, sino que trasciende un poco más en el impacto en la sociedad. También que existe seguridad. Esto quiere decir que hay una cultura donde se premia tomar riesgos, ¿no? Donde se pueden dar opiniones sin juicio y hay un entorno seguro para poder innovar. O sea, que el trabajo tiene un propósito mucho más allá de generar dinero o ciertos satisfactores para los clientes, tanto internos como externos, ¿no? Estos son lo que concluyen estos 2 estudios. Y bueno, esto nos lleva a retomar un poco cuáles son los factores clave de toda organización. Y bueno, como ustedes ya conocen esta metodología de Scaling Up, sabemos que el primer factor tiene que ver con el equipo, o sea, el desempeño de nuestro equipo. Y esto implica tanto el talento de nuestra gente, su compromiso, su pertenencia y su trascendencia. Otro factor clave tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver con todo el plan, ¿no? La visión que se quiere lograr, el propósito, los objetivos, las metas. El tercer factor clave tiene que ver con la ejecución, ¿no? Que es donde está la operación. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Etcétera. Y por último, el efectivo, que tiene que ver con el flujo, el oxígeno, y bueno, todas las opciones que requiere una organización, una empresa, para poder subsistir. Y bueno, estos 4 elementos, jugando en conjunto, pues nos dan el nivel de productividad de la organización o la empresa, y esta productividad es la que tarde o temprano se traduce en resultados, ¿no? Llamémosle ventas, llamémosle utilidades, satisfacción del cliente, etcétera. Considerando estos 4 factores, nos vamos a estar centrando particularmente en el equipo. Y aquí tiene que ver toda la cuestión del desempeño. Y bueno, esto nos lleva a cuestionar cuáles son estos factores del desempeño de cualquier persona. Y bueno, el primer factor que tiene que ver con los conocimientos. ¿Qué tanto el colaborador sabe hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Para lo que lo contratamos? Y de la misma manera, los conocimientos le sumamos todo lo que tiene que ver con sus habilidades, o sea, qué tanto puede hacer las cosas, ¿no?
Estos dos aspectos tienen que ver con el talento. Esto es el talento de la persona, ¿no? Podemos tener un vendedor que tiene muchos conocimientos de nuestro producto, de habilidad, de cuestiones de técnica de ventas, conocimiento de mercado, y puede ser muy hábil, es bueno para comunicar, para persuadir, etc. Entonces tenemos una parte que tiene que ver con el talento de manera importante, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la actitud. La actitud potencia el talento y la actitud tiene que ver con el querer hacer las cosas, ¿no? Podemos, como decíamos en el ejemplo, un vendedor que tiene mucho conocimiento, tiene las habilidades, pero si tiene una mala actitud, es irresponsable, negligente, poco perseverante, pues todo ese talento se va a disminuir, ¿no? Digamos, si le pusiéramos a esta ecuación números y pudiéramos tener en conocimientos de un 8 y en habilidades tal vez otro 8, si tiene una actitud de 1, pues bueno, este 8 más 8 por 1, pues bueno, tenemos 16 de desempeño, ¿no? Pero si tenemos alguien que tiene una actitud de 5, pues nos potencia completamente su talento. Pero resulta que la actitud no es todo. Existen factores que también afectan este talento para generar desempeño. Y tiene que ver con la cuestión mental, ¿no? La mentalidad que tiene nuestro colaborador, que eso nos habla de qué tanto puede hacer. Y aquí estamos hablando de toda la cuestión emocional. En el mismo ejemplo estamos hablando que podemos tener un colaborador con mucho talento, conocimientos y habilidades, y resulta que ya hemos trabajado con él y su actitud pasó de 1 a un 5. Pero resulta que también afecta la cuestión de la mentalidad. Vamos a pensar en este vendedor que está pasando un tiempo difícil con su pareja y está en un proceso de divorcio. Entonces, eso lo tiene deprimido. Entonces, pues tenemos mucho talento, tenemos alguien que quiere hacer las cosas, ser responsable, es perseverante, es ordenado, pero esa cuestión mental, esta cuestión emocional, también afecta su desempeño. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro colaborador mejore su desempeño? Bueno, primeramente, si queremos que aumenten sus conocimientos, su saber, pues tenemos que capacitarlo. Luego, si queremos mejorar sus habilidades, tenemos que entrenarlo, ¿no? Desarrollar la habilidad, ya sea de comunicación, de venta, etcétera. La actitud, pues hay que formarla. La actitud no es una cuestión mágica, la actitud se forma, ¿no? Y es un proceso. Y por último, la mentalidad se desarrolla, ¿no? Hay muchas veces en estos aspectos de la actitud y la mentalidad, muchas personas creen que no saben qué hacer o no saben que se puede hacer algo. Pero sí, la realidad es que hay procesos de formación y de desarrollo que nos permiten poder mejorar toda la actitud y la mentalidad que potencian el talento que se va a manifestar tarde o temprano en un crecimiento del colaborador y por lo tanto de su desempeño. Bueno, teniendo claro estos factores del desempeño, ahora veamos cuál es, como lo decía el estudio, que nosotros como líderes tenemos la capacidad de influir en nuestro colaborador para que este desempeño mejore. Y bueno, vamos primeramente replanteando cuáles son las funciones que tenemos como líder, ¿no? Y hablo de líder de 5 personas o de 1000, ¿no? Y puede ser, esto aplica no solamente en una empresa o en una organización, sino en nuestra misma casa, en nuestra familia. Y bueno, la primera función, bueno, vamos a primero entender qué es liderazgo. Liderazgo de una manera muy práctica es llevar a una o más personas de un punto a otro. Por lo tanto, la primera función del líder tiene que ver con soñar y estructurar tu visión. El líder tiene que definir a dónde vamos a ir y tiene que estructurar esto porque lo necesita comunicar. La segunda función tiene que ver con desarrollar las ideas y los procesos para poner en práctica esta visión. Esto quiere decir que el líder no solamente define a dónde vamos, sino cómo vamos a llegar. Esa es también una función del líder. Y la tercera, y a veces la más complicada,
tiene que ver con conformar un equipo que nos ayude a operar los procesos. Aquí está la gran trampa del liderazgo. Si no hacemos esta tercera función como líder, acabamos atrapados operando procesos. Por eso en muchas empresas, el que mejor vende, pues es el líder. Y el que mejor compra y el que mejor administra. Y resulta que el líder acaba saturado de funciones. ¿Por qué? Por no haber conformado un equipo para poder delegar la operación de los procesos. Si esto lo analizamos en un proceso de negocio, todo inicia con el líder que tiene una visión. La visión, decíamos, se aterriza en ideas, las ideas en procesos, y una vez que tengo estos procesos, empiezo a conformar un equipo que operando estos procesos de manera consecuencial genera clientes, y los clientes de manera consecuencial generan resultados que son responsabilidad del líder. Y esto es un proceso, es un ciclo, ¿no? Alrededor de este proceso existen muchos factores que afectan tanto a nuestros clientes como en los resultados que generamos. Por ejemplo, la competencia, las regulaciones, el tipo de cambio, el gobierno, etcétera, ¿no? Existen muchos factores que definitivamente tienen un impacto importante en nuestros clientes y resultados. Pero la realidad es que no puede hacer nada. Son factores externos, hay que entenderlos y punto. Realmente de nada me sirve estarme preocupando por estos aspectos. Donde yo me debo de enfocar como líder tiene que ver en los primeros 5 aspectos. Tu liderazgo, tu visión, tus ideas, tus procesos y sobre todo tu equipo. ¿Por qué? Porque los primeros 4 elementos literalmente los puedo resolver en una semana, en una sentada. Pero la parte más complicada tiene que ver con conformar un equipo. ¿Por qué? Porque involucra a otras personas. Y la formación o la conformación de un equipo no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces nos vamos a centrar en cómo conformar primeramente este equipo de trabajo y ver cuáles son los aspectos clave para formarlo de manera adecuada y por lo tanto mejorar su desempeño. ¿Cómo se forma un equipo de colaboradores? Bueno, el primer proceso tiene que ver con todo el reclutamiento, selección, contratación. Una vez que tenemos a la persona con el perfil, la experiencia, los conocimientos que consideramos adecuados, listo, lo contratamos. El segundo paso tiene que ver con capacitarlo, porque por más de que yo haya contratado un contador que ya sabe de contabilidad, pues le tengo que enseñar qué quiero que haga en mi empresa, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con darle conocimiento de lo que quiero que él desarrolle. El tercer paso tiene que ver con empezarlo a dirigir. Inicia la operación. Y en esta operación me doy cuenta de sus áreas de oportunidad y es donde llega el entrenamiento. El entrenamiento tiene que ver con desarrollar la habilidad. Muchas personas confunden capacitación con entrenamiento. Capacitar quiere decir dar conocimiento, teoría. Entrenamiento es desarrollar la habilidad. Hay que hacerlo 20 veces, 50 veces hasta que se desarrolla la habilidad. Normalmente las empresas, estos 4 pasos lo hacemos bien. Unos más ordenados que otros. ¿Pero por qué digo que lo hacemos bien? Porque si no lo hiciéramos bien no pudiéramos crecer, ¿no? El secreto, digamos, o la parte más importante tiene que ver con el quinto paso, que es formar. Formar no es capacitar, no es dirigir, no es entrenar. Formar habla de liderazgo, de ejemplo. La responsabilidad, el orden, la limpieza, la pasión, eso no se enseña ni se entrena. Eso se forma y lo forma el líder con su ejemplo. Yo no puedo pedir puntualidad cuando yo soy el primer impuntual. Orden cuando soy el primer desordenado. La gente, nuestros colaboradores, nos van a imitar. Y eso es el proceso de formación. Y el proceso de formación no tiene que ver con un proceso formal. La formación es algo que los seres humanos hacemos constantemente. Es un proceso de influencia y el líder es el que más influye. Por lo tanto, este proceso de formación es bien importante. ¿Para qué? Para poder llegar al último eslabón de este proceso, que tiene que ver
digamos, o más que nada es con lo que esperamos o lo que aspiramos todos los líderes a tener en nuestro equipo de trabajo, que es su nivel de compromiso. La gente no se compromete ni porque la contrates, ni la capacites, ni la dirijas, ni la entrenes. El nivel de compromiso es directamente proporcional del nivel de formación que recibe la persona. Si tú formas bien, el nivel de compromiso es altísimo. Si tú formas mal, a veces la gente se va, les pagan menos y se van. Aquí está, por eso es la importancia de este punto. Hay que formar de manera adecuada para poder tener un nivel de compromiso alto. El compromiso es lo que yo cosecho y lo sembré en la formación. ¿Qué es un colaborador comprometido? Vamos a platicar qué características tiene un colaborador comprometido hoy en día. Bueno, es aquel que dispone para cumplir la visión primeramente sus manos, su esfuerzo, ¿no? Pero no solamente eso, también necesitamos su mente, su talento, que se desarrolle, que nos dé creatividad, etc. Pero hoy en día el tercer elemento es clave, que tiene que ver con su corazón, su pasión. Hoy en día las empresas no hemos terminado de entender a los millennials. Y yo les digo, ya los millennials ya es parte de la fuerza laboral importante. Ahora bien, los centennials, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender las empresas cómo necesitamos conectar, comprometer a nuestros colaboradores. No solamente con su esfuerzo, eso literalmente es lo que pagamos por horas, ¿no? La gente... yo necesito que vengas 8 horas y me des X esfuerzo y te voy a pagar tanto. Eso es una parte del compromiso. Pero también hoy en día tenemos que comprometerlos con su mente, desarrollarlos, ofrecerles crecimiento, desarrollo. Pero hoy en día, y eso es la parte clave hoy en día de los millennials y mucho más en los centennials, que hoy necesitamos conectar su corazón, su propósito de vida con el propósito de nuestra organización. Ese es el gran reto que tenemos que hacer, y esto es lo que nos habla los estudios tanto de LinkedIn como de Google, que el líder tenemos el poder de conectar literalmente el corazón de nuestros colaboradores con el corazón de nuestra organización. Y ese es el poder que cada uno de nosotros tenemos como líderes, ya sea el director general, el gerente de área o aún el supervisor. El liderazgo esto no es una función única de la cabeza máxima de la organización. Es una función que cada persona que tiene gente a su cargo debe llevar a cabo. Debemos de comprometer a nuestros colaboradores directos en estos 3 aspectos. Hoy en día, el gran reto que tenemos las organizaciones es el siguiente. Si hoy en día le sacan una fotografía a tu organización, más o menos aparecería como lo estás viendo ahora en pantalla. Tenemos la visión de la organización que apunta hacia arriba. Luego tenemos esa flecha gris un poco más gorda, que es el líder, a veces un poco desviado de la misma visión. Y las demás flechitas son los colaboradores. Cada quien apunta a sus propias visiones y metas. Así estamos todos. Y ahí tenemos una flechita a Juan, que literalmente le está trabajando con nosotros porque está ahorrando para poderse ir de viaje con la novia. Tenemos ahí a Laura, que está trabajando con nosotros porque quiere aprender del negocio para más adelante poner su propio negocio. Tenemos a Pedro, que está con nosotros porque pues, fue la oportunidad que tuvo laboralmente hablando en este momento. Entonces, cada quien apunta a sus propias visiones y metas. No te asustes, normalmente así estamos todas las organizaciones. ¿De dónde está el gran reto? Bueno, el primer gran reto tiene que ver con yo como líder alinearme hacia esta visión por alcanzar y volverme el motor para poderla lograr, ¿no? Volverme el prototipo del colaborador que mi empresa, mi organización requiere. El segundo paso tiene que ver con identificar quién de nuestros colaboradores está dispuesto a seguir nuestra visión y quién no. Esas flechitas rojas que estás viendo no quiere decir que sea gente mala, ¿no? Pero es gente que no quiere seguir nuestra visión, ¿no? Hay gente que sí está dispuesta a seguirla y hay gente que no.
Ellos se tienen que ir. La gran mayoría se va solo en un proceso de alineación, pero hay uno que otro que se resiste. Ese hay que ayudarlo a que se vaya por su propio bien y por el bien de nuestra empresa u organización. El siguiente paso tiene que ver con que la gente empiece a compartir la visión y se empiece a alinear a la misma. Y empecemos a conformar un grupo con un objetivo común, que se consolide como un equipo de trabajo, que aún cuando el líder no está presente o sale de la operación, el equipo empuja hacia la visión. El equipo se convierte en la visión. Esto parece una utopía, pero eso se puede lograr. Fácil no es, pero se puede lograr. Y esto se llama sinergia, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos todos los que tenemos un equipo de trabajo, ya sea de 5 personas, de 500 o de 5,000, a lograrlo. Y tenemos en el mundo muchísimos ejemplos que esto se puede llevar a cabo. Y bueno, esto es lo que se llama construir una cultura de productividad. Una cultura donde alineemos a todos nuestros colaboradores hacia la visión por alcanzar y desarrollar en ellos tanto la actitud como la mentalidad que necesitamos para que nos apoyen a hacer la realidad. Y bueno, primeramente vamos entendiendo qué es la cultura, ¿no? Es un término que a veces escuchamos mucho, pero a veces nos faltan definiciones prácticas. Bueno, como lo están viendo en pantalla, cada persona tenemos diferentes creencias, tenemos diferentes actitudes y por lo tanto tenemos diferentes comportamientos, ¿no? Que estos empezamos a influir a nuestro entorno, desde nuestra familia o nos ponemos a trabajar con alguien, empezamos a influir a otro. Y a la hora que yo empiezo a trabajar con otra persona, con creencias, actitudes y comportamientos diferentes, entre los dos nos vamos influyendo, ¿no? Entonces la otra persona empieza a influir a mí, yo lo empiezo a influir poco a poco, pero conforme vamos integrando nuevas personas a nuestra organización, pues cada quien va trayendo esas diferentes creencias, actitudes y comportamientos y se va haciendo como un caldo, como una sopa, ¿no? Donde cada miembro va aportando, va influyendo en esta, digamos, en esta mezcla, que es lo que llamamos cultura organizacional, ¿no? Y esto, como decíamos, si lo viéramos como un caldo o una sopa, cada miembro es como un ingrediente. Habrá algunos ingredientes que influyen más o afectan más en el sabor, en la textura, etcétera. Lo mismo las personas, ¿no? Hay unos que influyen más que otros. Bueno, y de manera conceptual, pues la cultura organizacional es el conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que de todos los que estamos en la empresa, ¿no? Esa es la cultura organizacional. La cultura, cada colaborador que está o ha estado en nuestra organización ha influido en ella, unos más que otros. La cultura normalmente se ha formado de una manera circunstancial, no ha habido una estrategia de formación de cultura. Y todas las culturas tienen aspectos positivos y negativos. No hay culturas buenas o malas, hay culturas alineadas o desalineadas a la visión, eso sí. Lo importante de la cultura es que los resultados que generamos como organización o como empresa son consecuencia o producto de nuestra cultura. Están viendo un gráfico muy interesante, que es una comparación entre dos empresas americanas, Chick-fil-A y Kentucky Fried Chicken. No sé si conozcan estas dos empresas, pero les doy un breve antecedente. Ambas se dedican a vender pollo, ¿no? Son cadenas muy exitosas de restaurantes, de comida rápida. Y pues resulta que Kentucky Fried Chicken tiene muchísimos años más en el mercado. Tiene 4,370 tiendas en Estados Unidos y cada tienda genera $960,000 por año, ¿no? En ventas. Y eso hace que Kentucky Fried Chicken en el año 2014 tuvo ingresos por $4.2 billones. Pero hay una empresa que se llama Chick-fil-A que tiene solamente 1,887 tiendas en Estados Unidos, prácticamente una tercera parte. Pero cada tienda genera $3 millones.
O sea, literalmente 3 veces más que las tiendas de Kentucky Fried Chicken. Por lo tanto, al Chick-fil-A tiene ingresos por $5.8 billones en el 2014, con 57% menos tiendas. Y además una cosa, Chick-fil-A cierra los domingos. O sea, solamente opera 6 días a la semana. Kentucky Fried Chicken opera 7 días a la semana. ¿Cuál es la diferencia? La cultura. Los dos están en el mismo mercado, prácticamente un producto muy similar. La diferencia tiene que ver con la cultura. La cultura es la que nos permite tener estas diferencias en resultados. Pueden conocer un poco más de este caso, de esta comparación en internet, pero es un caso muy importante de una cultura como la que tiene Chick-fil-A, muy alineada a la visión por alcanzar, y Kentucky Fried Chicken, que aunque es una empresa muy exitosa, no lo es tanto, es 3 veces menos que prácticamente Chick-fil-A, ¿no? Esta diapositiva que ustedes están viendo es para mí uno de los grandes descubrimientos que he tenido en mi vida como emprendedor. Me di cuenta que todo iniciaba con el líder, que la actitud que yo tenía como líder con mi equipo era como yo estaba formando a mi equipo. Hablábamos de este proceso de conformación de este equipo y cómo el proceso de formación es lo que va a implicar, es lo que voy a sembrar para poder cosechar a nivel de compromiso. Entonces, si yo como líder tengo una actitud adecuada con mi equipo, soy responsable, me involucro con ellos, soy apasionado, eso la gente lo estoy formando. Y la manera en que mi equipo empieza a traducir o a manifestar esta actitud que yo como líder he tenido con ellos en este proceso de formación es lo que le llamamos cultura. Ese conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que va teniendo el equipo. Y lo importante es que la cultura es lo que acaba comprando nuestro cliente. Nuestro cliente no nos compra un producto o un servicio, nos compra nuestra cultura. La gran mayoría de nosotros tenemos competencia. Yo no soy el único que vende un producto o un servicio. Pregúntate por qué tu cliente te compra o por qué el cliente de la competencia no te compra. Y tiene que ver con una cultura. ¿Y por qué es importante esta cultura? Porque es la manera en que tu cliente entiende tu producto o servicio. Hay culturas de un servicio muy personalizado, aunque pues tienen un precio más alto, o de calidad. O hay culturas de precios bajos, de te doy lo menos posible por tu dinero. Cada organización tenemos una cultura diferente. Y la manera en que nuestros clientes entienden nuestra cultura es lo que los clientes le llaman marca. La marca no es nuestro logotipo, no son los colores, no es el nombre. La marca es la manera en que nuestro cliente entiende tu cultura. Y la marca es la que nos genera negocio y el negocio nos genera resultados. Esto es un ciclo. Mi mayor descubrimiento tiene que ver con que todo inicia con el líder, con la actitud con la que yo empiezo a formar a mi equipo, que luego mi equipo la traduce en cultura. La cultura es lo que mi cliente me compra, es lo que se manifiesta como una marca, me da negocio y me da resultados. Entonces, ese es mi gran descubrimiento y eso es lo que a mí como líder me da poder para poder empezar a trabajar con mi equipo y no solamente estar como víctima pensando que es mi gente la que no hace las cosas, es los que no están comprometidos. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es solamente la manifestación de la formación que yo les he dado a través de mi actitud. Entonces, es parte de lo que les quiero compartir. Creo que ya hablamos un poco de la parte de cómo estamos, lo que queremos o lo que necesitamos hacer para poder aumentar o mejorar el desempeño de nuestro equipo. Ya hablamos de la importancia de la cultura, pero vamos a hablar ahora de una manera muy práctica. ¿Cómo puedes construir una cultura de productividad en tu organización? Y son 6 pasos. El primer paso, define la visión. ¿Hacia dónde quieres llevar a tu empresa, a tu negocio? Segundo paso, hay que comunicar esta visión a tus colaboradores. Tercer paso,
tenemos que alinear al equipo hacia esta visión. Cuarto paso, comprometer a nuestros colaboradores con la visión. Quinto paso, hay que establecer indicadores y medirlos. Y por último, implementar un mecanismo de seguimiento. Estos son los 6 pasos con los cuales tú puedes construir una cultura de productividad en tu organización. La visión de la empresa. La visión tiene que ver no solamente con una frase, como muchas veces hemos visto, ¿no? Misión, visión, valores. La visión es todo lo que queremos alcanzar. Y una manera muy práctica que yo he encontrado para poder armar o construir una visión que sea clara para mi equipo tiene que ver con esta estructura. Primeramente, la misión debe de contestar ¿para qué estamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra organización, de nuestra empresa? ¿No? Una vez que está definido el para qué, entonces tenemos que definir cuál es el modelo de operación o de negocio que define qué hacemos y cómo lo hacemos. El tercer aspecto tiene que ver con los pilares de cultura. ¿Cuáles son las cualidades clave que requiere cada uno de mis colaboradores para poder cumplir este propósito bajo este modelo de operación? ¿No? Y aquí están, yo les llamo pilares de cultura porque no deben de ser aspiracionales, son requisitos indispensables. En mi empresa es un pilar de cultura, es la excelencia. Eso quiere decir que alguien que no viva ese valor de la excelencia no tiene cabida en mi organización. Lo mismo que pudiera ser la honestidad o la puntualidad, el orden. Cada organización requerimos ciertos pilares de cultura que deben de estar alineados a este propósito y a este modelo de operación. Luego viene el sueño. ¿Cuál es el más grande anhelo que tenemos en la organización? ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos ser una empresa transnacional? ¿Queremos conquistar X mercado, ser el líder? No sé, ¿cuál es el sueño? Del sueño se desprende la promesa. ¿Cuál es el compromiso más importante que hacemos hacia nuestro cliente o al mercado? De ahí se desprenden los objetivos estratégicos. ¿Qué queremos lograr en cada área clave del negocio? ¿No? ¿Qué quiero lograr con mis clientes, con mis proveedores, con mis colaboradores, con la tecnología, con la innovación? ¿Qué quiero lograr? Es un enunciado, un objetivo estratégico. De ahí se desprenden las metas que definen qué queremos lograr específicamente a cierta fecha. La meta tiene que ser medible, específica, en un tiempo determinado y debe ser alcanzable y, por supuesto, alineada a los objetivos estratégicos. De las metas se establecen las estrategias que nos definen cómo vamos a cumplir esta meta. Y por último, lo que tiene que ver con el plan de acción. ¿Cuáles son las actividades, los responsables, los tiempos, las fechas, los recursos que debemos de echar a andar para poner en práctica esta estrategia y poder asegurar el cumplimiento de la meta? Estos 9 aspectos es lo que yo le llamo la visión. Todo esto es la visión. Y esto es lo que todos nuestros colaboradores deben de conocer. No recitarlo como de memoria, sino entenderlo y comprometerse con ello. Y la visión la podemos dividir en 2 partes. La parte estratégica, que tiene que ver con los primeros 6 aspectos, y esta es responsabilidad exclusiva del líder. Las empresas u organizaciones no son democracias. El líder debe definir el rumbo, cuál es el propósito, el modelo, los pilares de cultura, el sueño, la promesa y los objetivos estratégicos. Esto lo define el líder, porque una vez definido esto, entonces entramos a la parte de la visión práctica. Aquí es donde participa toda la organización, en la definición de las metas, las estrategias y los planes de acción. Pero aquí puedo involucrar a todo mi equipo mientras ellos tengan claro toda esta parte estratégica. Esto es lo que yo le llamo la visión. Y es una manera muy práctica para poderlo estructurar y que nuestro equipo lo entienda y lo empiece a vivir. El segundo aspecto es comunicar la visión. Y hay un proverbio antiguo que dice que sin visión
el pueblo perece, se muere, ¿no? Se pierde. Y aquí el gran reto es que todos los colaboradores entiendan, pero muy importante, que decidan ayudarte a cumplir esta visión. La comunicación es bidireccional. El que yo como líder lo hable no quiere decir que el otro lo entendió o decidió hacerlo. La comunicación es que yo lo expongo, pero tengo una respuesta. Y eso es parte de la alineación. El equipo debe de, una vez expuesta la visión, debe de decidir si te quieren ayudar o no. Aquí empezamos con las flechitas rojas que veíamos en la gráfica anterior, ¿no? Tercer punto, alinear al equipo. Y aquí el líder juega un rol muy importante como coach. Y este es un término, el término de coach, normalmente la gente lo liga al entrenador en inglés, a los de equipos deportivos. Pero el coach, la palabra viene un poco anterior, normalmente en el lejano oeste. Si yo quería ir de un pueblo a otro, vamos a pensar de San Diego a Santa Bárbara, yo tenía dos opciones. Podía agarrar mi caballo y irme, aunque no conociera el camino, pues bueno, más o menos agarraba hacia el norte y me trataba de llegar. O tenía la otra opción de irme en coach, que era aquella carreta, aquella diligencia que llevaba un par de choferes que ya conocían el camino, iban armados, porque pues a veces había asaltos. Entonces, la probabilidad de que yo llegara a mi destino, si me iba en coach, era mayor que si yo me iba solo. Entonces, de ahí se toma este término de coach para luego aplicarlo al entrenador de un equipo deportivo. Hoy en día esta palabra ya hay coach de negocios y coach de vida, que tiene que ver con alguien que ya vivió el proceso, alguien que ya conoce el camino y te puede ayudar a que tengas una mayor probabilidad de llegar. Y esa es la función que hoy en día como líderes debemos de vivir. El líder debe ser una función más de coach. El líder, además de dar visión, debe de apoyar a los colaboradores a alinearse y a desarrollar todo su talento para lograr los objetivos. Cuarto punto, comprometer con la visión. Y como decíamos, el compromiso es la cosecha de lo que sembramos. El comprometer con la visión tiene que ver con un proceso constante y personal, dirigido y monitoreado por el líder directo. Esto no es una función que el director general puede hacer con toda la organización. Esto lo debe hacer cada mando con sus colaboradores directos. Y aquí el líder debe de apoyar a cada colaborador a definir su proyecto de vida. Debe establecer con él un plan de crecimiento para este colaborador alineado con la visión de la organización. Si yo conozco cuál es su proyecto de vida, entonces podemos analizar en conjunto si el proyecto del colaborador está alineado con el proyecto de la organización. Y hay que estar revisando los avances periódicamente. ¿Qué es un proyecto de vida brevemente? Es un plan estructurado para tener una vida plena. Y debe de contestar el proyecto de vida tres preguntas. Primeramente, la pertenencia. ¿Quién soy? Segundo punto, el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Y por último, la trascendencia. ¿Hacia dónde voy? ¿No? Estos son los tres aspectos que debe de cumplir básicamente un proyecto de vida. Ahora en pantalla están viendo un diagrama que literalmente nos permite identificar cuál es o ayudar, para poder ayudar a nuestro colaborador a encontrar cuál es su propósito personal. Y si recuerdan un poco las matemáticas de chicos, esta parte de los conjuntos, es encontrar la intersección entre cuatro esferas: lo que ama, lo que hace bien, lo que necesitamos y por lo que le podemos pagar.
Si podemos ayudar a nuestro colaborador a encontrar la intersección de estas 4 esferas, le hemos ayudado al colaborador a encontrar su propósito personal para poderlo conectar con el propósito de la organización. Vamos al quinto paso: establecer indicadores y medirlos. Hay una máxima que dice que lo que no se mide no se controla. Por lo tanto, un colaborador que no conoce cuáles son sus indicadores de evaluación es como un barco sin rumbo. Es muy importante que el colaborador los defina junto con su líder. No es una función exclusiva ni del líder ni del colaborador. Se deben de establecer en conjunto y deben de estar alineados primeramente con la visión que queremos alcanzar y también con el objetivo del puesto que está cubriendo nuestro colaborador. Los indicadores deben de cubrir aspectos subjetivos y objetivos y hay que estarlos midiendo cada periodo. Los indicadores que nosotros sugerimos son de 5 tipos. Primeramente de actitud, ¿no? Aquí tenemos que estar midiendo qué tan responsable es nuestro colaborador, qué tanta disposición tiene, qué tan alineado está con la visión, con su líder, su satisfacción laboral, etc. Luego existen indicadores de comportamiento, tanto a nivel personal como laboral, cumplimiento de compromisos, etc. Luego viene la parte de los indicadores objetivos que tienen que ver con el desempeño. Aquí estamos hablando de metas, toda la parte de la operación que lleva a cabo el colaborador. Luego, otro tipo de indicadores que tienen que ver con los de resultado, que nos miden productividad. Y por último, de rentabilidad, que nos hablan de su rendimiento. Nosotros debiéramos tener de cada colaborador indicadores de estos 5 tipos para poderlo medir y estar haciendo los ajustes periódicamente en conjunto, digamos, líder con colaborador, ¿no? Y para eso está el 6º y último paso, que tiene que ver con implementar seguimiento. Y bueno, aquí en México tenemos una frase muy popular que dice que orden dada, no supervisada, se la lleva a la chingada. Por lo tanto, el líder debe ser corresponsable del colaborador en su desarrollo, tanto personal como profesional. Es un apoyo para que logre sus objetivos. El líder debe de fungir como un mentor, debe de guiar, debe de apoyar. Un gran desafío es desarrollar una cultura de rendición de cuentas. Y esto implica, es bidireccional, no solamente el colaborador hacia el líder, sino que el líder debe de fungir activamente para crear esta cultura de rendición de cuentas. Para concluir con todos estos conceptos, repasemos un poco los 6 pasos que implica construir una cultura de productividad. Decíamos, hay que definir la visión por alcanzar, comunicar la visión a los colaboradores, alinear al equipo, comprometer a los colaboradores con la visión, establecer indicadores y medirlos, y por último, implementar un mecanismo de seguimiento, ¿no? Y esta es la teoría. Esto es lo que no hay más. Si ustedes leen esto que les acabo de enseñar, pues es el resumen de muchos libros, de muchos autores, de mucho de mi experiencia, de lo que he ido descubriendo a lo largo de mis años como emprendedor. Y literalmente, para poder construir una cultura de productividad, tú como líder eres la clave. De nada sirve toda esta teoría si no empezamos a hacer algo. Y decíamos, nadie puede hacer este trabajo sino tú. Es una función que no puedes ni debes delegar. Es estratégica y es la mejor inversión que tú puedes hacer por tu negocio. Y aquí te dejo 3 preguntas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Qué acciones llevarás a cabo para empezar a construir una cultura de productividad en tu organización? Y bueno, yo sé que no es fácil,
la teoría a veces fácil de entender. Literalmente en unos minutos podemos entender qué es lo que debemos de hacer, pero lo difícil es en los cómo. Bueno, esto es todo el contenido. Esta es la teoría de cómo construir una cultura de productividad en tu empresa. Pero hoy te quiero retar, te quiero invitar, te quiero motivar a ti como líder a que empieces a construir una cultura de productividad en tu organización, en beneficio tuyo, de tu equipo y por supuesto de la comunidad. Por eso yo te quiero invitar a que inviertas 4 horas de tu tiempo en llevar a cabo un programa que te ayude a clarificar lo que quieres lograr en tu organización y que identifiques qué es lo que necesitas desarrollar en tus colaboradores para que te apoyen a hacerlo realidad. Es un programa que se llama Claves para alcanzar tu visión, que queremos poner a tus órdenes. No te cuesta nada, literalmente tienes que invertir 4 horas de tu tiempo. Son sesiones autodidactas a través de internet, donde tú a través de tu computadora vas llevando a cabo estas sesiones que tienen algunos ejercicios que te van a ayudar a definir la visión tal cual como lo platicamos y a identificar ya un plan de acción de lo que debes empezar a realizar. Te invito a que lo lleves a cabo. Te invito a que me contactes para hacerlo. Yo necesito que me mandes, si estás interesado, tu nombre completo, en qué empresa estás, tu correo electrónico y un teléfono de contacto. Lo puedes mandar a mi correo electrónico, que lo tienes en pantalla. Ahí tienes también mi número de móvil para que puedas mandar un mensaje por WhatsApp, el teléfono de la oficina o nuestro sitio web, que es sistemadeactitud.com, donde con todo gusto puedo resolverte cualquier duda a lo que hemos visto, ampliar la información, pero sobre todo poderte ayudar a que des este primer paso para que empieces a construir tu visión. Te animo, te reto a que lleves a cabo este programa y quedo a tus órdenes y muchas gracias por este tiempo que me has dedicado. Espero sea de provecho para ti. Gracias.